Descubre México. Tlacotalpan. Este lugar representa una experiencia de magia, colores, diversión y cultura. Es conocida como la Perla de Papaloapan. En la Plaza Zaragoza se encuentra el kiosco estilo morisco y a su alrededor podremos encontrar 3 edificios importantes de la ciudad: Palacio Municipal, Parroquia de San Cristóbal y la Iglesia de la Candelaria. Construida hace más de 200 años, está pintada con su representativo color rosa pastel. Con su bóveda fabricada con piedra de coral, cada 2 de febrero se lleva una importante celebración para la Virgen de la Candelaria, haciendo que los habitantes y turistas conmemoren ese día. No te puedes perder de los espectaculares atardeceres a la orilla del río Papaloapan y llevarte alguna artesanía para recordar este viaje inolvidable. Visita Tlacotalpan. El INE sigue construyéndose y perfeccionándose. Bienvenido el debate para eficientar el gasto corriente, la revisión de sueldos y hasta los viáticos. Debatamos todo lo necesario para asegurar la representación de la pluralidad. Bienvenido el fomento a la competencia entre las fuerzas políticas y la alternancia en el poder. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, tienen que fortalecerse. Lo que no tiene cabida es el discurso polarizador y los gritos amenazantes para callar a los que piensan diferente o participan en una marcha. Porque precisamente para garantizar la democracia es necesario que la diversidad de ideas esté representada y que el órgano electoral sea independiente. México no está a merced de un solo grupo. ¡Cuidado! La elección popular de consejeros electorales y magistrados podría comprometer la imparcialidad, y eliminar los órganos locales podría destruir al INE y dar paso a un títere antidemocrático. Cerremos el paso a las mañas y diatribas que llevan a México a un escenario conocido y que la historia misma nos dice que no es el correcto. Ahí lo tiene, y además el INE agradeció la participación ciudadana en defensa de la democracia. Mexicanas y mexicanos en el país y en el extranjero salieron a las calles de sus ciudades a manifestarse en favor del respeto a la institucionalidad democrática y la integridad electoral en México. Así lo dijo en un comunicado el Instituto Nacional Electoral. El INE reiteró su compromiso con la organización de todos los procesos electorales de los años por delante, vigilando contiendas en condiciones de equidad y que los diversos actores políticos cumplan con las reglas. Mesa de análisis. Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y por ello le doy la bienvenida a Eduardo Higuera, analista político, y también está Gabriela Sodi, diputada federal por el PRD. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Gusto en saludarte. Alberto, qué gusto, un placer. Gracias por permitirme estar con ustedes hoy. El día de ayer vimos un capítulo importante en la historia de la política social de nuestro país, ¿no? Se desbordó la marcha por tanta gente que llegó y entonces está claro que México y las calles no están monopolizadas por un sector. Hay otro que también dice: voy a demostrar la fuerza política y a manifestarme en las calles. ¿Cómo lo viste, Gabriela? Pues bueno, yo creo que fue una convocatoria ciudadana. Realmente, pues como son las grandes marchas en la Ciudad de México, que la gente se desborda cuando algo le está molestando sobremanera. Y creo que fue el resultado de ayer, esta marcha. Estuvieron los partidos que están involucrados en la votación sobre esta reforma que envía el Ejecutivo, como si la Cámara fuera una oficialía de partes. Estuvimos diputados de todas las fracciones opositoras para comentar claramente que nuestro voto no va a ser a favor de esta reforma, y definitivamente lo que proponen es, pues si no la desaparición, porque piensan cambiarle el nombre, pues sí la cooptación de este órgano autónomo que costó muchos años. Claro. Yo te lo puedo decir, fui consejera del 88 al 94 y como yo, miles y miles de mexicanos, pues realmente formamos parte de la construcción de esta institución autónoma y no vamos a permitir que la coopten, que la regresen a los años 80.
y que de alguna manera la desaparezca. Gabriela Sodi, el presidente de la República dice hoy que esto del INE y de rescatar al INE fue un mero pretexto, que lo que es salir a las calles a demostrar que no quieren la cuarta transformación. ¿Qué opinas de eso? Pues a nosotros no nos interesa su cuarta transformación, nos interesan nuestros órganos autónomos que han costado mucho en la democracia de México. Sí. No nos interesa ser una Venezuela 2, una Cuba 3. No nos interesa que la democracia que le ha costado tantas vidas a los mexicanos, tantas vidas a muchos de los partidos, pues definitivamente desaparezca esta historia democrática de nuestra nación. Sí. Eso no nos interesa y si le cambian de nombre o le ponen otra transformación o le llaman de manera diferente para hacer un alto en el camino y comportarse como los más neoliberales, repartiendo y regalando dinero, como lo dice y lo dictamina Milton Friedman, el padre del neoliberalismo con este dinero helicóptero, pues a nosotros no nos importa cómo lo llamen. A nosotros lo que nos interesa es que la democracia mexicana que se está consolidando siga adelante. Porque aquí hay que recordarle a la gente, Gabriela, no hace mucho las elecciones federales, las elecciones de diputados, las presidenciales, las organizaba el gobierno. El gobierno era quien se encargaba a través de la Secretaría de Gobernación de tener el Instituto Electoral y pues bueno, hubo una movilización muy grande en todo el país para evitar que el gobierno fuera juez y parte. Y entonces tiene 25 años que apenas estrenamos este modelo y ¿qué resultados ha dado? Pues yo creo que ha dado las alternancias, yo creo que ha dado la garantía de que el padrón electoral, pues ya no voten de entrada, ya no voten los muertos, ¿no? Cuando a mí me tocó ser consejera, que no, ni siquiera te podías sentar en la mesa de discusión de los partidos, sino que estabas parada atrás, pues votaban los muertos, ¿no? No había una tinta electoral, no había una credencial con fotografía. Los primeros intentos eran unas credenciales naranjas que posteriormente se utilizaron en Baja California y eran unas impresiones extrañas, raras. Sí. Las listas nominales, el padrón, pues estaba llena de muertos, ¿no? Que eran los muertos que votaban y daban, pues, la mayoría en las votaciones. Aquí permíteme, Gabriela, que hay mucha gente que no entiende que el ratón loco, que el voto carrusel, que el voto de los muertos. Ahí explícanos un poquitito por qué había todos esos operativos donde no había candados necesarios y que dijeron en su época que López Portillo ganó con 14 millones de votos cuando fue el candidato único. Entonces explícanos un poco esa época anterior al Instituto Federal Electoral, que es el antecedente del INE. Exactamente. Yo creo que los jóvenes debieran, y también las personas que tenemos otra edad, pues informarles a los jóvenes qué pasó, cómo de alguna manera llegaba un bloque en un camión de redilas y saturaban una urna y votaban allí, después iban a otra sección electoral y votaban en la otra sección electoral, e iban a otra sección electoral y votaban en otra sección electoral, porque pues había credenciales sin fotografía, porque no había tintas. Las primeras tintas pues eran violeta de genciana, eran yodo, y los presidentes de las mesas electorales se negaban a utilizarlas, ¿no? Entonces fue una lucha muy grande, el papel seguridad de las boletas, todo lo que conlleva que existan tantos y tantos candados, las urnas embarazadas, cuando se iniciaba la colocación de la urna a las primeras horas de la mañana, pues ya venían llenas las urnas, ya venían preñadas las urnas. El mover a una mesa, una casilla en una banqueta enfrente, pues era moverla de la sección electoral, y entonces eso permitía que se anulara la casilla posterior. Era el código de trampas y era el código de todas estas triquiñuelas para que el proceso electoral beneficiara a una sola persona, que nunca hubiera competencia. Si el competidor ganaba, pues cómo anularle, cómo quitarle. Ahora sabemos que cuando la casilla cierra, pues estamos tomando una fotografía misma que en ese momento está viajando a los candidatos, a los institutos para saber los resultados. Tenemos resultados inmediatos, y antes pues esas mismas casillas, esas mismas actas viajaban en un taxi
y ahí le metían la mano y ahí le acomodaban al acta y ya llegaban las actas bautizadas. O sea, era una serie de acciones y actitudes que poco a poco los mexicanos hemos ido hemos ido deshaciéndonos de todas esas conductas nocivas y hemos entrado a formar parte de las verdaderas democracias electorales. Tan es así que el INE, el IFE, ha exportado su tecnología a muchas partes del mundo para garantizar la seguridad y la transparencia del votante. Y como lo hemos visto en todo México, ha habido alternancias por todos lados. Claro. Entonces sería eso de volvernos a sentir en estos lugares donde teníamos que preguntarle a Gobernación qué teníamos que hacer los consejeros electorales para definir tal o cual, ¿cómo se llama? Elección. Sí. Y creo que... Ajá, hay que recordarle a la gente que el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad era secretario de Gobernación en 1988, cuando entonces llevaba gobernación, el propio gobierno, las elecciones, y parecía que era otro el resultado, y entonces se les cayó el sistema, falló todo y tuvieron que aplazarse y finalmente ganó el presidente Carlos Salinas de Gortari. Todas esas cosas se han ido quitando. Como última pregunta, porque se nos está yendo el tiempo, ¿esta reforma política pretende terminar con los candados que conocemos ahorita en el INE, bajo la situación de que es muy cara la democracia en México? La democracia en México es muy cara porque cuesta la desconfianza. Esto es lo que nosotros estamos pagando, la desconfianza en las instituciones, la desconfianza en el proceso electoral. Imagínate que acabas de decir que Bartlett pues era el encargado de todo esto. Imagínate al señor entregarle las urnas electrónicas y que todos los adultos mayores que están recibiendo un dinero de este gobierno, que es dinero de los impuestos que pagan los mexicanos, pues al lado de ellos tengan a un siervo de la nación ayudándoles a votar en su instrumento electrónico. Creo que lo que están haciendo es armar una estrategia extremadamente perversa para que no exista ninguna garantía para que el ciudadano pueda emitir su voto de manera libre y de manera segura en esta democracia. No están atentando contra el INE, están atentando contra la democracia mexicana. Y es ahí donde nosotros, todos los mexicanos que salimos en la condición que fuéramos, en el momento que fuéramos, dijimos ayer, no van a destruir la democracia porque la democracia nos ha costado a los mexicanos sangre, muchos años, y no permitimos que lleguen unas personas a cooptar la democracia mexicana para servirse de ella e implantar sistemas dictatoriales. No lo vamos a permitir. Gabriela Sodi, contundente, clara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias 3 de la tarde. Alberto, muchas gracias. Un saludo grande. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos mucha más información. Qué interesante fue lo que ocurrió este domingo en el país y mucha gente está muy involucrada con los temas políticos que luego a veces nos deja uno de lado, pero son necesarios porque es el futuro de nuestra nación. Con esto y mucho más regresamos en 2 minutos.